Hay un sacramento que la Iglesia consideraba tan urgente, tan indispensable, que los sacerdotes iban al campo de batalla para dárselo a los soldados moribundos. Los capellanes cruzaban líneas de fuego, administraban la absolución en trincheras, entre explosiones, con la muerte a centímetros. Lo hacían porque sabían algo que nosotros, en la comodidad de nuestra época, hemos olvidado casi por completo. Sabían lo que le pasa a un alma cuando llega ante Dios sin haberse confesado. Y eso es exactamente lo que voy a revelarte hoy, porque en mis años como sacerdote, en mis años formado como exorcista en Roma, en las conversaciones silenciosas que he tenido con hombres y mujeres que han rozado la muerte, he llegado a una conclusión que me pesa en el corazón cada vez que la pienso. El sacramento de la confesión es el poder más olvidado, más subestimado, más abandonado que tiene la Iglesia Católica en este momento. Y ese olvido tiene consecuencias, consecuencias reales, consecuencias que empiezan en el momento exacto en que el corazón deja de latir. Me llamo Padre Arturo Villanueva, soy sacerdote diocesano, llevo 14 años como párroco en México y me formé como exorcista en Roma, bajo uno de los últimos discípulos directos del Padre Gabriele Amort. He estado en habitaciones donde la presencia del mal era tan tangible que podías casi tocarlo. He visto lo que el enemigo hace con las almas que llegan a él sin protección, y por eso hablo, no para asustarte, para darte lo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Si este tipo de contenido te ayuda, suscríbete ahora mismo. Ese pequeño gesto me permite seguir hablando de las cosas que muchos callan. Y antes de que entremos en lo que realmente le pasa al alma, dime en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? No te juzgo, te pregunto porque la respuesta a esa pregunta puede ser más importante de lo que crees. Ahora sí, vamos a lo que viniste a escuchar. Tengo que contarte algo que me enseñó un sacerdote muy anciano cuando estaba en Roma. Un hombre que había sido confesor durante más de 40 años, que había escuchado los secretos más oscuros de miles de almas. Le pregunté una vez, ¿cuál es la confesión más difícil de escuchar? Esperaba que me hablara de algún crimen terrible, de algún pecado que helara la sangre. Me miró con esa tranquilidad que solo tienen los que han visto demasiado, y me dijo, la más difícil no es la que se escucha, es la que nunca llega. Me quedé callado, y él continuó. Hay personas que mueren con esa confesión pendiente, no porque fueran malas personas, sino porque creyeron que había tiempo, porque pensaron que Dios ya sabía y que con eso bastaba, o porque el mundo les dijo que todo eso era cosa del pasado, que Dios es misericordioso y no hay que complicarse, y llegaron al umbral de la eternidad con el alma cargada de lo que nunca quisieron soltar. Ese sacerdote murió 3 años después, pero sus palabras siguen conmigo, y hoy te las traigo a ti, porque necesitas saber lo que está en juego, no en teoría, en realidad. Cuando alguien muere, el alma no se queda dormida, no desaparece, no se disuelve en la nada. El alma sale del cuerpo y entra en lo que la Iglesia llama el juicio particular, inmediato, individual, sin abogados, sin testigos favorables, sin tiempo para prepararse. En ese momento, el alma se ve a sí misma con una claridad absoluta que jamás tuvo en vida. Ve cada pensamiento, cada acto, cada palabra, cada omisión. Ve lo que hizo con lo que Dios le dio. Ve lo que ignoró cuando Dios le habló. Ve las veces que eligió el pecado sabiendo perfectamente que era pecado. Y ahí empieza la sombra. Quiero que entiendas lo que significa llegar a ese momento sin haberse confesado. Y quiero que lo entiendas no como una amenaza vacía, sino como la realidad que es. El sacramento de la confesión no es un trámite burocrático de la Iglesia. No es una práctica medieval que ya no aplica. Es un instrumento de limpieza espiritual que Jesucristo mismo instituyó la noche de la resurrección. Juan 20, verso 23. Jesús se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Eso no fue metáfora, fue una comisión directa, un poder otorgado, una estructura diseñada para que el ser humano llegara a la muerte con el alma en orden. Cuando mueres sin haberte confesado de pecados graves, llegas a ese juicio cargando el peso exacto de lo que no soltaste. Y ese peso no es solo moral, es espiritual en el sentido más real y operativo que puedas imaginar.
Hay algo que aprendí en mis años de trabajo como exorcista, que muy pocos sacerdotes te van a decir abiertamente. El enemigo, el diablo, no solo actúa sobre los vivos, tiene un interés muy particular en el momento de la muerte. La tradición de la Iglesia, los santos que escribieron sobre esto, los doctores de la fe, todos coinciden en algo. Las últimas horas de la vida de una persona son un campo de batalla. El alma en ese umbral es atacada, tentada, confundida, presionada a la desesperación o al orgullo o al cinismo. El diablo sabe que si logra que el alma llegue al juicio sin arrepentimiento, sin el sello del sacramento, tiene mucho más terreno a su favor. Y si esa alma llega sin haberse confesado de pecados mortales, sin haber recibido la absolución sacramental, llega expuesta. No estoy hablando de la persona que hizo todo lo posible y simplemente no pudo confesarse. Dios conoce los corazones. El acto de contrición perfecto, el arrepentimiento genuino, puede tener valor. La Iglesia lo reconoce. No soy yo quien cierra las puertas de la misericordia de Dios, pero hay una diferencia enorme entre el que quiso confesarse y no pudo, y el que pudo y no quiso, el que lo postergó, el que dijo después, el que pensó que no era para tanto. Esa diferencia la ves en el juicio particular con una claridad aterradora. Y hay algo más que necesitas entender sobre esas primeras horas. El alma que llega sin confesar carga no solo sus pecados, sino el desorden espiritual que esos pecados produjeron en ella. Los pecados graves no son solo actos, son heridas. Heridas que deforman la capacidad del alma de relacionarse con Dios. Cuando el alma se acerca a la luz de Dios en ese juicio, la luz no oculta nada, no tiene filtros. La misericordia de Dios es real, pero la misericordia no borra lo que el alma todavía lleva adherido a sí misma. El purificatorio, lo que la Iglesia llama purgatorio, existe precisamente porque hay almas que son salvas, pero que llegan con un desorden que necesita ser purificado antes de que puedan entrar en la presencia plena de Dios. Y ese proceso de purificación, que la Iglesia nos enseña que puede ser largo y doloroso, se prolonga exactamente en proporción al desorden que el alma no soltó en vida. La confesión no es solo el perdón de los pecados, es también la reparación del orden espiritual. La gracia del sacramento actúa sobre las heridas que el pecado dejó. Actúa sobre la inclinación al mal que se refuerza cada vez que pecamos sin arrepentimiento. La confesión regular, sincera, no solo limpia, transforma. Gradualmente va configurando el alma para que llegue al umbral de la muerte en mejores condiciones. El alma que se confesó regularmente, que se arrepintió con honestidad y recibió la absolución, llega a ese umbral diferente. No perfecta quizás, pero diferente, con menos peso, con más luz, con menos terreno que el enemigo puede reclamar. Esa es la diferencia que nadie te está explicando. Ahora quiero hablarte de alguien que entendió esto mejor que casi nadie en la historia de la Iglesia, y que dedicó su vida entera a que las almas llegaran preparadas. Santo Domingo de Guzmán vivió en el siglo XIII, en un momento en que Europa era devastada por una herejía que negaba los sacramentos, negaba la encarnación de Cristo, negaba el valor del cuerpo y del alma juntos. Los cátaros, que así se llamaban, convencían a la gente de que el mundo material era malo, que los sacramentos eran innecesarios, que cada uno podía encontrar a Dios sin la Iglesia, y las almas morían por miles sin confesión, sin los sacramentos, sin protección. Domingo no respondió con violencia, respondió con oración, con predicación, con algo que la Virgen María le había entregado como arma específica para ese momento, el rosario. Pero aquí quiero que entiendas algo que se pierde en las versiones suavizadas de esta historia. El rosario no era solo una práctica devocional bonita, era un instrumento de combate espiritual. Era la herramienta que Domingo usaba para mover a las personas de la dureza del corazón a la conversión. Porque para que alguien se confiese, primero tiene que sentir, primero tiene que ver, primero tiene que bajar del pedestal de la autosuficiencia y reconocer que es un pecador que necesita misericordia. El rosario, rezado con el corazón, hace exactamente eso. Domingo sabía que la confesión era el destino, y que muchas veces las personas necesitaban un camino para llegar a ella, un camino de oración que ablandara lo que el orgullo había endurecido. El rosario era ese camino. He visto esto en mi propia parroquia. He visto hombres que no se confesaban desde hace 20 años entrar al confesionario después de comprometerse a rezar el rosario. No porque el rosario les diera la absolución, sino porque los puso en contacto con algo que llevaban enterrado, la conciencia de que necesitaban limpiar lo que cargaban. El rosario no reemplaza la confesión,
pero prepara el corazón para recibirla. Y esto es exactamente lo que Santo Domingo entendía, que el alma humana no llega sola a la contrición, necesita ayuda, necesita un camino de gracia que la vaya disponiendo, y ese camino, para millones de almas, ha pasado por las manos que sostienen las cuentas. Permíteme ahora hablar de la luz, porque hasta aquí he hablado de la sombra, de lo que enfrenta el alma que no se preparó. Ahora necesito decirte lo que todavía puedes hacer, porque si estás escuchando esto, estás vivo, y eso significa que todavía tienes lo que el alma que ya murió ya no tiene: tiempo. El sacramento de la confesión es, en su esencia, un encuentro de misericordia, no un tribunal de condena. Yo lo he administrado cientos de veces. He escuchado cosas que harían paralizarse de vergüenza a cualquier persona, y cada vez, sin excepción, la gracia actúa. El peso que la persona cargó durante años, a veces décadas, se levanta. Lo veo en sus caras. Lo veo en cómo salen del confesionario diferente a cómo entraron. El problema no es que Dios no perdone, el problema es que la gente no va, y no va por varias razones que conozco bien, porque las escucho constantemente. Algunos no van porque sienten vergüenza, miedo de que el sacerdote los juzgue, de que los rechace, de que lo que llevan sea demasiado. Te digo algo con la autoridad de quien ha sido confesor durante años. No existe pecado que el sacerdote no haya escuchado antes, no en forma general, sino en forma específica. Lo que tú crees que es tan terrible que nadie lo podría perdonar, ya lo escuché, y la absolución que di no fue mía, fue de Dios. El sacerdote en el confesionario no es el juez, es el instrumento del abrazo del Padre al Hijo que regresó. Otros no van porque creen que ya lo resolvieron directamente con Dios, que la confesión es una intermediación innecesaria. Entiendo esa lógica, y hay algo verdadero en ella. Dios puede perdonar de muchas maneras. Pero Jesucristo, el mismo Jesús que tenían enfrente, que podía perdonar con una sola mirada, instituyó la confesión sacramental. No lo hizo por capricho, lo hizo porque sabía algo que nosotros seguimos aprendiendo, que el ser humano necesita escuchar las palabras de absolución, necesita la experiencia encarnada del perdón, necesita que alguien en nombre de Dios le diga: tus pecados quedan perdonados. Eso hace algo en el alma que la oración privada, siendo valiosa, no reemplaza. Y otros no van porque simplemente lo fueron postergando. La vida fue pasando, los meses se convirtieron en años, y ahora llevan tanto tiempo sin ir, que el solo hecho de pensar en entrar al confesionario les genera una especie de bloqueo. Demasiado tiempo, demasiadas cosas acumuladas, no saben por dónde empezar. A esos les digo esto: empieces por donde empieces, es válido. El sacerdote tiene la obligación del sigilo sacramental absoluto. Lo que dices en la confesión no puede salir de ahí bajo ninguna circunstancia, ni ante la policía, ni ante un obispo, ni ante nadie. La Iglesia protege ese secreto con una seriedad que no tiene equivalente en ninguna otra institución del mundo. Ve al confesionario y di exactamente eso: Padre, tengo mucho tiempo sin confesar y no sé bien por dónde empezar. Ningún sacerdote digno de ese cargo te rechazará, te ayudará a ordenar lo que traes. Ahora déjame contarte algo personal, algo que no cuento con frecuencia. En 2017, una mujer llegó a mi parroquia pidiendo ayuda. Llevaba meses con experiencias que no podía explicar en su hogar. Le di instrucciones, oré con ella, le di los pasos concretos para proteger su casa y su familia espiritualmente. Le dije con claridad lo que necesitaba hacer, y uno de esos pasos era la confesión. Ella y su esposo, que llevaban años sin acercarse al sacramento, 3 semanas después dejó de venir. Meses más tarde me enteré que en lugar de hacer lo que le sugerí, había ido con un hombre del barrio que mezclaba rituales católicos con prácticas que no tenían nada de catolicismo, y las cosas empeoraron. La familia se disolvió. El niño tuvo que recibir atención psicológica. No te cuento esto para dramatizar, te lo cuento porque fue exactamente lo que ese caso me enseñó con una claridad que dolió. El sacramento funciona. Lo que sustituye al sacramento, no. Y la diferencia entre una cosa y la otra no siempre se ve de inmediato, pero se ve. A veces se ve cuando ya es demasiado tarde para corregir el daño. Lo que el alma necesita en vida es exactamente lo que le va a hacer falta en muerte. La gracia sacramental no es un extra espiritual para los muy devotos, es el recurso básico de supervivencia del alma. Y así como no te ocurriría pasarte meses sin comer, no debería ocurrirte pasarte meses, menos años, sin limpiar lo que fue acumulando el alma. Ahora quiero hablarte de las primeras horas específicamente, porque el título de este video lo promete y voy a cumplirlo.
Los santos y doctores de la Iglesia que escribieron sobre el momento de la muerte son más concretos de lo que la gente cree. Santa Faustina Kowalska, a quien Jesús le reveló las imágenes de la misericordia divina, escribió sobre lo que se experimenta en ese momento de transición. Los escritos de Santa Teresa de Ávila sobre el alma y su relación con Dios tocan este territorio, y los exorcistas, que trabajamos en el límite entre lo visible y lo invisible, tenemos acceso a información que el resto de los fieles no suele escuchar. Lo primero que el alma experimenta en esas primeras horas, según la enseñanza consistente de la Iglesia, es la visión clara de sí misma, una claridad que en vida nunca tuvo. Todo lo que el ego, el orgullo, la costumbre, la distracción, el ruido del mundo lograron oscurecer, desaparece. El alma se ve tal como es, no como se presentaba a los demás, no como se imaginaba a sí misma, como es. Para el alma que se confesó regularmente, que trabajó su vida interior, que se arrepintió con sinceridad y recibió la absolución, esa visión no es un horror. Puede ser humilde, puede ser dolorosa en algunos aspectos, pero no es devastadora. Para el alma que llegó cargada, esa visión es otra cosa. Es encontrarse frente a una acumulación de años que nunca se resolvió. Es ver con perfecta claridad las veces que Dios llamó y la persona dijo después, las veces que el sacramento estaba disponible y no se tomó, los pecados que se normalizaron, que se justificaron, que se minimizaron. Todo eso aparece de golpe, sin posibilidad de defensa. En ese estado, el alma enfrenta el juicio, no en abstracto, en la presencia de Dios. La tradición de la Iglesia, respaldada por siglos de teología y experiencia espiritual, nos dice que en ese juicio, las almas que murieron en pecado mortal, sin arrepentimiento, enfrentan la consecuencia definitiva. No porque Dios sea un tirano que espera el momento de condenar, sino porque el alma que rechazó la misericordia en vida, que tuvo oportunidades y no las tomó, en ese momento, ya no puede tomar lo que no quiso en vida. La libertad tiene peso, las elecciones tienen consecuencias reales. El purgatorio existe para las almas que sí eligieron bien, que sí buscaron a Dios, que sí se arrepintieron, pero que llegaron con impurezas, con deudas espirituales no resueltas, con el desorden que los pecados veniales dejaron. Y ese proceso de purificación es real, es doloroso según la enseñanza de la Iglesia, pero tiene un final. El final es Dios. Pero el alma que llega sin haberse confesado de pecados mortales, sin arrepentimiento, sin haber querido el sacramento que Cristo ofreció, esa alma llega en un estado completamente diferente. Y esas primeras horas, que ya no son horas en el sentido temporal que conocemos, sino un instante de eternidad donde todo se decide, son el momento que determinó su confesión en vida, o su falta de ella. Quiero que lo entiendas así. Cada vez que fuiste al confesionario, cada vez que te arrepentiste y recibiste la absolución, estabas preparando ese momento. Estabas disponiendo el alma para lo que iba a encontrar al otro lado. Y cada vez que lo postergaste, cada vez que dijiste después, estabas llegando un poco menos preparado a algo para lo que ya no habría segunda oportunidad. Hay una oración que Santo Domingo rezaba cuando predicaba sobre la conversión. Pedía que las almas que escuchaban sus palabras no endurecieran el corazón, que el mismo Espíritu Santo que actuó en la predicación actuara también en la decisión. Porque Domingo entendía algo fundamental. Escuchar no basta. La gracia llama pero no fuerza. El alma tiene que responder, y esa respuesta, cuando se da, transforma todo. He estado presente en confesiones que duraron minutos, pero que valieron décadas. He visto personas salir del confesionario con los ojos enrojecidos y una expresión que no tengo otra palabra para describir más que liberados. No porque yo haya hecho algo extraordinario, sino porque la gracia de ese sacramento hizo lo que ningún psicólogo, ningún libro de autoayuda, ninguna meditación puede hacer por sí sola. Le dijo al alma con autoridad divina que la deuda estaba saldada. Eso es lo que le pasa al alma que murió sin eso. Llegó cargando lo que podría haber soltado, y eso es lo que todavía tienes tiempo de hacer. Así que ahora voy a darte pasos concretos, porque este no es un video para dejarte con información y nada más. Este es un video para que cuando lo termines, hagas algo. Primero, si no te has confesado en más de un año, haz una decisión ahora mismo, no mañana, no la semana que viene, ahora. La decisión de ir al confesionario esta semana.
Busca tu parroquia. La mayoría tiene confesión los sábados. Algunos tienen confesión entre semana. Si no sabes cuándo, llama o ve en persona. El simple acto de buscar ya es una respuesta a la gracia. Segundo, si llevas tanto tiempo sin ir que sientes que no sabes cómo hacerlo, prepara una confesio general. Toma un papel y con calma, en privado, escribe los pecados graves que recuerdas. No necesitas recordar todo con detalle exacto. Dios conoce lo que está en tu memoria, pero ese acto de sentarte a examinarte es en sí mismo el comienzo de la conversión. Y lleva ese papel al confesionario. Algunos confesores permiten que lo leas, otros prefieren que lo cuentes con tus palabras. En cualquier caso, ve. Tercero, empieza o retoma el rosario, no como sustituto de la confesión, sino como el camino que Santo Domingo predicó. El rosario dispone el corazón. Si has perdido la práctica de orar, si la vida moderna te fue alejando de ese hábito, el rosario es una manera de volver. Es meditación, es oración vocal, es contacto con la vida de Cristo. Y ese contacto, sostenido en el tiempo, hace que la confesión no sea un evento aislado, sino parte de una vida espiritual continua. Cuarto, no esperes sentirte listo. El enemigo trabaja exactamente con eso, con la sensación de que no es el momento correcto, que hay que prepararse más, que cuando estés en mejor situación ya lo harás. He escuchado eso demasiadas veces, y he enterrado a personas que lo dijeron. Quinto, si tienes a alguien en tu familia que no se confiesa, que lleva años alejado, no lo presiones, reza por él. El rosario rezado por otra persona tiene poder. Los santos lo atestiguan. Santo Domingo convirtió a hombres y mujeres que no estaban presentes en su predicación, a través de la oración. La intercesión no es un consuelo sentimental, es una realidad espiritual operativa. Lo que voy a decirte al final, no lo digo como amenaza, lo digo como el sacerdote que estuvo en Roma, aprendiendo a combatir lo que combate, como el hombre que lleva 14 años oyendo confesar en una parroquia de provincia, como alguien que ha visto demasiado para decirte que no importa. Importa profundamente. El alma no es una metáfora. La muerte no es el fin de nada. El juicio no es una leyenda medieval. Son realidades tan concretas como la silla en la que estás sentado ahora mismo. Y el sacramento de la confesión es la respuesta concreta que Cristo diseñó para el problema concreto del pecado en un alma concreta. No hay nada más misericordioso que decírtelo con claridad. El poder de la confesión no fue olvidado porque dejó de funcionar. Fue olvidado porque el mundo moderno convenció a la gente de que no lo necesitaba. Y las almas que creyeron eso, llegaron a ese umbral sin lo que necesitaban. Tú todavía puedes no ser una de ellas. La decisión es tuya. Siempre ha sido tuya. Pero la oportunidad se llama hoy, y hoy siempre termina. Suscríbete si no lo has hecho todavía, y dime en los comentarios, ¿cuánto tiempo llevas sin confesarte? No te pregunto para juzgarte, te pregunto porque a veces decirlo en voz alta, aunque sea escribiéndolo, es el primer paso hacia la puerta. Y si este video llegó a tus manos hoy, no fue casualidad. Que Dios te guarde.